En estas últimas horas estamos observando cómo el precio de Bitcoin intenta atacar niveles de soporte. ¿Continuará con el movimiento bajista en las próximas horas? Y estos son los titulares de las noticias que tenemos para hoy. Ohio avanza hacia una reserva estatal de Bitcoin. Semler Scientific compra 871 Bitcoins con un rendimiento superior al 150%. El Salvador suma 12 Bitcoins a sus reservas, alcanzando los 6.068 Bitcoins. Bitdeer ha adquirido un sitio en Canadá, pero sus acciones caen. El Banco Central de Uruguay alerta sobre anuncios falsos con su nombre. Kraken obtiene licencia en la Unión Europea para ofrecer derivados regulados. BlackRock planea listar un ETP de Bitcoin en Europa. Y terminamos con la gran noticia del día, donde MicroStrategy renueva su imagen con un enfoque centrado en Bitcoin. Pero antes de comentar estas noticias, vamos a ver qué es lo que está pasando en el precio de Bitcoin. Recordemos que hemos estado trabajando la siguiente estructura operativa en días anteriores y veíamos cómo el precio terminaba por romper la zona del soporte. Tras esta ruptura y un desequilibrio bajista, el precio terminaba por alcanzar el nivel de soporte de la estructura que trabajábamos en el pasado. El soporte estaría en los 92.127 y tras alcanzar esta zona operativa observábamos cómo empezaba a entrar presión compradora y con esto tenía una recuperación en V. Recuperación en V que en un inicio consideramos muestras de fortaleza, pero no veíamos al precio capaz de volver a reingresar en la estructura anterior. Porque como veis, después de este reingreso terminó rompiendo otra vez el soporte y terminando por consolidar esta zona operativa otra vez como una resistencia. De hecho, lo evidenciamos bastante, sobre todo en esta última vela de aquí, donde se está observando presión vendedora de forma agresiva, rechazando la zona de dentro de la estructura. Tras esto veíamos un desequilibrio bajista con ruptura de zona de VWAPs, donde finalmente el precio parece que ha encontrado cierto equilibrio y por aquí ha estado desarrollando un movimiento lateral durante todas estas últimas horas. Poco movimiento, bastante tranquilidad de momento, pero no podemos dormirnos porque ahora mismo el precio lo que está haciendo poco a poco es caer hacia una de las zonas de soporte que tenemos por delante y es esta zona operativa que podemos decir que está en torno a los 95.530 aproximadamente, donde esperaríamos que pudiese entrar cierta presión compradora y al estar viendo un movimiento bajista tan debilitado, igual incluso podemos tener otro intento de ruptura a la zona de resistencia. Creo que también puede ser interesante establecer aquí una directriz bajista por si llegamos a tener una compresión del precio sobre esta zona de aquí, o incluso si llegamos a ver una ruptura de esta directriz, podríamos anticipar un cambio de contexto en el corto plazo buscando un movimiento alcista con cierta agresividad para intentar atacar la resistencia. Si no sabéis qué es esta directriz bajista que estáis observando por aquí, actualmente esta es una alternativa que planteamos para ver si el precio se consigue mantener sobre este nivel de soporte, porque como veis, esta otra estructura con cierta inclinación bajista recoge gran parte de la acción del precio que hemos tenido en el gráfico, y si viésemos que en esta zona operativa empiezan a entrar compradores y que luego el precio es capaz de alcanzar la zona de resistencia, tendremos que cambiar nuestra operativa y centrarnos en esta estructura con cierta inclinación bajista, ya que las huellas en este caso nos estarían indicando que la presión compradora va en base a esta otra estructura operativa, no sobre la que estábamos planteando en un inicio nuestra operativa principal. Así que tendrá que ser la acción del precio la que nos confirme cuál de las oportunidades vamos a poder cazar. Y ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Comenzamos revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different. Estamos viendo bastante liquidez en esta zona de longs en los 96.015 y vemos un poco de liquidez en zona de shorts en los 100.800. Respecto a la liquidez de 100x no veo ahora mismo nada destacable. Liquidez de 50x tenemos en esta zona de los 100.800. Liquidez de 25x se empezaron a llevar un poquito de liquidez durante este movimiento bajista. Como veis aquí tenemos un vacío de información, por algún motivo no ha cargado bien esta zona de datos, pero bueno, no es relevante.
relevante. Los últimos minutos sí que están cargando bien y vemos cómo hay bastante liquidez todavía por delante desde estos 96.090 hasta los 94.850. En zona de shorts, como veis, también teníamos algo de liquidez sobre esta zona operativa a partir de los 101.115 y luego tenemos bastante en estos 102.600, pero de momento eso pues nos queda un poco lejos todavía. Respecto a la liquidez de 10X, ahora mismo cerca del precio no estamos viendo nada. En Bookmap estamos observando cómo entran compras a intentar defender al precio en la zona de los 95.000. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher vemos bastante liquidez en zona de shorts, sobre todo aquí en torno a los 99.435. En los mapas de corto plazo tenemos liquidez en torno a los 97.975 y esta liquidez llega más o menos hasta los 99.060. En los mapas de high leverage tenemos liquidez en torno a los 98.110 y también en torno a los 98.640. En los TVDs hemos visto bastantes ventas por parte de Binance, el resto de exchange no tienen demasiado movimiento y ahora, como siempre, vamos a comentar las noticias que tenemos para hoy. La senadora Sandra O'Brien ha presentado el proyecto de ley del Senado 57 que autorizaría al tesorero de Ohio a invertir fondos estatales exclusivamente en Bitcoin, estableciendo así una reserva de Bitcoin de Ohio. Las inversiones en Bitcoin tendrían que mantenerse durante al menos 5 años y se requerirían soluciones de custodia seguras para su almacenamiento. Además, el proyecto de ley propone que las entidades estatales y agencias gubernamentales acepten criptomonedas para pagos, incluyendo impuestos y multas, convirtiéndolas posteriormente en Bitcoin para la reserva. Semler Scientific ha anunciado la compra de 871 Bitcoins entre el 11 de enero y el 3 de febrero, con una inversión total de 88,5 millones de dólares. Esta adquisición eleva sus tenencias a 3.192 bitcoins, valorados en aproximadamente 313 millones de dólares. Desde la implementación de su estrategia de tesorería en Bitcoin, la empresa ha logrado un rendimiento agregado del 152%. El gobierno de El Salvador ha adquirido recientemente 12 bitcoins adicionales, elevando su reserva total a 6.068 bitcoins, valorados en más de 554 millones de dólares. Estas compras se realizaron en medio de una caída en los mercados de criptomonedas, demostrando el compromiso continuo del país con la criptomoneda líder. La empresa de minería de criptomonedas Bitdeer ha adquirido una planta de 101 megavatios en Alberta, Canadá, con el objetivo de convertirse en un minero de Bitcoin totalmente integrado verticalmente. A pesar de esta expansión, las acciones de la compañía han experimentado una caída del 27,5% en el último mes. El Banco Central de Uruguay ha emitido una advertencia a la ciudadanía sobre la circulación de anuncios falsos que promueven créditos o inversiones financieras utilizando indebidamente su nombre e imagen. Estas estafas, detectadas el 24 de enero, se difunden principalmente a través de redes sociales. El Banco Central de Uruguay enfatiza que ni la institución ni sus autoridades realizan recomendaciones ni ofrecen créditos, inversiones u otras actividades financieras. Se insta a la población a verificar la información a través de los canales oficiales antes de realizar cualquier transacción financiera. El exchange Kraken ha obtenido una licencia en la Unión Europea que le permitirá ofrecer productos financieros como derivados a inversores expertos en ciertos países europeos. Esta licencia fue otorgada tras la adquisición de una firma de inversión en Chipre, aprobada por la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre. BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, planea lanzar un producto cotizado en bolsa de Bitcoin en Europa. Este movimiento sigue al éxito de su ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos, que atrajo más de 57.000 millones de dólares en activos netos tras su lanzamiento en enero de 2024.
Y aquí tenemos la noticia del día. La firma de inteligencia empresarial MicroStrategy ha cambiado su nombre a Strategy y ha adoptado un esquema de marketing visual basado en Bitcoin. A pesar de este cambio de imagen, la empresa continuará enfocándose en proporcionar software de inteligencia empresarial y en su estrategia de tesorería corporativa en Bitcoin. Ethereum por el momento también se mantiene lateral, en este caso sobre la zona operativa que comentábamos que era un objetivo en el pasado, estos 2618, y bueno, en este caso creo que a pesar de estar más débil que Bitcoin, se está manteniendo un poco positivo en estas últimas horas en comparación a Bitcoin. Aunque como ya sabéis, mientras Bitcoin consiguió recuperarse de gran parte de ese movimiento bajista, Ethereum por el contrario se quedó más abajo. Eso sí, os recuerdo que habíamos visto aquí una vela bastante importante con una mecha significativa y un pico de volumen que destaca mucho frente al resto del volumen que veíamos, entendiendo por lo tanto que aquí entró gran presión compradora. Como veis en el gráfico de Ethereum frente a Bitcoin, tenemos a Ethereum recuperándose un poquito, pero muy poco y muy lento. A esto precisamente es a lo que hacía referencia antes cuando os decía que está un poquito más fuerte que Bitcoin, pero muy poco. Hay que entender que también viene de una caída importante. No es que haya estado demostrando fortaleza en estos últimos días especialmente. En los mapas de liquidaciones de Ethereum vemos aquí varias zonas operativas con bastante liquidez. Sobre todo vemos en los 2512 y luego en zona shorts tenemos en los 2925, 2957 y en los 3015. Respecto a liquidez de 100x, tenemos aquí en los 2895 y en los 2990. Liquidez de 50x, poca cosa, un poquito en los 2700, pero poco más. Liquidez de 25x tenemos bastante en los 2615 y luego tenemos algo en los 2875 y en los 2925. Y respecto a la liquidez de 10x tenemos bastante desde los 2460 hasta los 2515 y vemos aquí un poquito distribuido desde los 2955 hasta los 3068. En Bookmap estamos viendo volumen de ventas en los 2860 y en los mapas de liquidaciones de Ethereum no vemos demasiada liquidez, quizás hay un poquito más en torno a los 3045.